Hoy vengo a hablar sobre unos cuadros antiguos que pienso que pueden ser relevantes para comentar anécdotas, opiniones y movidas acerca de un tema bastante denso como es la universidad. En la actualidad soy graduado de Bellas Artes por la UB, la Universitat de Barcelona. Me gradué en 2022 y ya que estoy, me gustaría desarrollar este ensayo sobre cómo fue esta experiencia. Hace poco me vi la serie Rooster en HBO. Es una comedia sencillita, amena. Quería verla un poco para que hiciera función de esas series tranquilas en las cuales puedes relajar el cerebro después de todas las ansiedades del día y que estar pues tranquilito, ¿no? La trama va de Steve Carell, el de The Office, que interpreta a un escritor. Va a visitar a su hija, que es profesora de Historia del Arte en no sé dónde universidad, en Estados Unidos, y acaba consiguiendo una plaza para ser el mismo profesor de escritura en la facultad. La historia gira en torno a este padre e hija y a los demás profesores del entorno literario y burocrático de la universidad. Su humor es de ese tipo que yo diría como cínico suave, ¿no? Enfocado en tropos que son los intelectualoides universitarios y con algún que otro chiste de actualidad. Estas series o películas de Estados Unidos que van sobre universidades siempre se ambientan en un campus que parece un distrito ultra rico, donde hay un vecindario interior y unas casas asignadas a profesores y alumnos, que es una cosa como de extremo alto nivel. Las calles están decoradas con árboles caducos que se peinan las aceras con sus hojas, y los edificios con construcciones señoriales de 2 plantas de ladrillo cobrizo. La mayoría de las universidades de Estados Unidos son privadas, y ya se sabe que estas movidas ya de por sí ya se entienden que son cosas de élites, pero siempre me llama la atención este nivel tan exagerado de confort que tienen. No sé si en las producciones de Hollywood es una cosa que hacen a propósito, o si de verdad la experiencia universitaria allí es de este palo. Pero para mí estos lugares tan perfectos parecen como enclaves, ¿no? O microestados tipo Liechtenstein. Tal vez sea una obviedad, no sé si tiene sentido sorprenderse por esto. A mí me molesta cuando quieren hacer ver que este tipo de experiencias es la experiencia universal que todo el mundo vive cuando va a la universidad. Como que la universidad sí o sí tiene que hacer referencia a lugares tan inmaculados y que obviamente no tiene nada que ver con la experiencia que se vive en Barcelona. Como la universidad inevitablemente tiene que pertenecer al terreno de lo intelectual, en la serie su humor tiene que ser de este cínico que decía antes. Pero claro, al final distrae bastante que sea pues un poco ricos que lloran, ¿no? A lo mejor esa es la verdadera y principal capa de ironía que manejan, o yo que sé, a saber. El caso es que la experiencia universitaria real, y por experiencia real me refiero a la mía, a mi contexto, el contexto de universidad pública sobre estudios artísticos como Bellas Artes, pues no tiene nada que ver. Entonces eso, vamos a hablar de mi uni. ¿Estás pensando en estudiar Bellas Artes o en hacer un grado en general? Bueno, no sé si mis experiencias sirven como muestra de nada, pero voy a explicar en mi versión de los hechos y las circunstancias. Se repite bastante el desengaño de las generaciones recientes frente a esta institución. Yo soy del año 2000 y estoy en una especie de limbo entre los millennials y la generación Z. Antes era común oír hablar de la universidad como una gran promesa de futuro. Si estudias tendrás estabilidad asegurada. Este punto no tiene que ver ya con que haya estudiado Bellas Artes o cualquier otra carrera. Tiene más que ver con esa promesa de prestigio que se te otorga la universidad en general. Hace 30 años esa promesa pudiera funcionar, pero ahora es como si te dieras cuenta de que tenías que haber sido millonario desde el principio y no lo habías pensado. Siendo bruto, creo que la universidad llega a servir de algo en proporción a lo inaccesible que es. Está claro que si la clase trabajadora y los pobres pueden sacarse una carrera como todo el mundo, ¿qué tiene de especial el título universitario? ¿No? Ya no es cuestión de capacidad, si es que alguna vez lo fue. Es más el que su valor se ha devaluado. Con esto no quiero decir que estudiar en la universidad sea una causa perdida. Estoy haciendo un repaso de las promesas que se hacían hace 30 años y ahora todo funciona con reglas distintas. Pero bueno, no nos preocupemos, porque vamos a hablar de Bellas Artes, y lo bueno de esta carrera es que nunca hubo una promesa desde el principio. Bellas Artes es de esas carreras que se conocen como carreras pasionales. O bien las cursas porque te has jubilado y te has acordado de que te gustaba pintar, o en cambio eres un jovencito con muy poco contacto con la realidad, por lo que irremediablemente debes de ser alguien especial. En el abanico de carreras pasionales entran otras como literatura, historia del arte, filosofía,
En definitiva, los estudios de humanidades. Son conocimientos importantes, pero incompatibles con la reproducción capitalista. Y este es un asunto que cada vez va peor. De hecho, mirándome a mí, aquí estoy, ¿no? Desesperado haciendo estos vídeos, como si mandara cartas de auxilio o vete a saber por qué estoy haciendo esto. Bueno, este vídeo ensayo va a ser el preámbulo para soltar mucha mierda sobre Bellas Artes. Y lo voy a hacer, pero también voy a defenderla. Para empezar, voy a decir algo muy triste, pero también muy romántico. Ser artista nunca se acredita con un título. En cualquier sentido se justifica con el portfolio y la experiencia que tengas, pero ser artista va más allá de tu formación o del dinero que ganes con lo que haces. Ser artista parte de una necesidad más que de un oficio. Yo lo vinculo mucho con el lenguaje y la expresión. A veces el lenguaje, los parámetros que hemos puesto en común con la sociedad para comunicarnos, no son suficientes, porque es algo que aprendemos en la negociación de vivir en civilización. Para comunicarnos, concluyo que a veces es necesario ser dueños de lo que expresamos, tanto en un sentido formal como personal. Y ahí es donde el arte cumple su principal función, en un acto comunicativo que podríamos decir que es completamente íntegro. En resumen, lo más importante para ser artista es tener algo que contar. Eso diría que es lo más fundamental. Pero ojo, pueden aparecer ciertos fantasmas respecto a esto. Es muy común confundir el querer ser artista con la idea de ser artista. Si lo que te gusta es una fantasía respecto a los estereotipos de esta disciplina, te interesa su proyección, su visión de ti mismo como un simulacro con boina y desparramando colores en un ático de París, si lo que buscas es eso, es muy peligroso condicionar tu vida en torno a una fantasía que solo quieres vivir porque te verías guay de esa forma. En cualquier caso, Bellas Artes no va a proporcionarte el camino a seguir para enfrentarte a esta realidad, ni a la de la expresión ni a la de la impostura. Como hemos dicho, que esto va de comunicarse a un nivel tan personal y único, verdaderamente no existe una pauta clara. ¿Cómo poner nota en Bellas Artes? Es muy arbitrario. Yo he llegado a la conclusión de que en esta carrera solo es relevante sacar o bien matrícula de honor o suspender, porque a fin de cuentas es lo único que trae efectos reales dentro de un curso. Y aún así es tan subjetivo. La idea sería que los profesores hicieran un estudio personalizado de cada alumno e hicieran una valoración personal en base a la evolución que han tenido desde el principio del curso hasta el final. Pero no sé yo quién va a tener recursos, una universidad pública o para dedicarle una atención tan especializada a esos alumnos. De todas formas, diferenciar entre un 6 y un 8 no sé qué sentido tiene. Y aún así, volvemos a que la evaluación gira en torno a procesos muy personales, tanto para el propio proceso del alumno como para la calificación del profesor. Lo bueno y lo malo de esta ambigüedad es que tú mismo eres totalmente responsable de tu progreso. Es solitario, pero lo que avances dependerá totalmente de ti. Por eso da igual Bellas Artes, la academia de Odd Room o estar en un cuarto encerrado pintando. Cuando empecé Bellas Artes yo lo tenía bastante claro y sabía que me iban a dar muy pocas soluciones. Mi principal motivación venía por el querer compartir este camino con gente que estaba atravesando por las mismas circunstancias que yo. Y por el Erasmus, que también me parecía una experiencia importante. Yo tenía claro que quería ser pintor desde siempre, desde los 3 años que recuerdo pintar o incluso lo haría antes. El querer pintar no me nace porque las musas me hayan tocado el alma, creo que me nace porque soy una persona terriblemente incómoda. Este comentario se lo he oído decir muchas veces a Victoria Martín, la chica del podcast de Estirando el Chicle, y la verdad que estoy muy de acuerdo con eso. El efecto del malestar y de que todo te incomode te lleva a respuestas biológicas y psicológicas para procesar constantemente en tu interior. Generar arte sirve para tener un procesamiento emocional, una búsqueda por comunicarte y a la vez una manera de ejercer control. Si en este caso te identificas más con esto, pues enhorabuena porque sí que eres artista. Y también lo siento mucho porque eso, sí que eres artista. En la arquitectura y más extendidamente en el urbanismo, pocas cosas son inocentes. El modelo moderno de campus universitario suele estar en la periferia porque genera una separación funcional y espacial respecto a la ciudad para facilitar la gestión del espacio y sus flujos, lo que también puede interpretarse en ciertos contextos históricos como un dispositivo indirecto de control y neutralización de la conflictividad urbana. En Barcelona, las principales universidades públicas se concentran en la Diagonal, una gran vía que atraviesa la ciudad y, como dice su nombre, pues trazando una diagonal sobre su retícula. Lo que voy a decir ahora entra dentro de pensamiento mágico y de mis propias justificaciones e incomprensión del espacio. Aunque no es que haya encontrado ningún tipo de respaldo real para estas teorías, esto tiene más que ver con mi lógica y cómo desarrollaba mi narrativa cuando estudiaba por ahí. Para mí en la diagonal existe un lado bueno y un lado malo.
El lado bueno apunta al norte, con el barrio de Pedralbes, un barrio de gente de bien. Allí están asentadas las facultades de Economía, la de Derecho, la Politécnica y la de Informática. Además de estar el cuartel del ejército y los jardines del Palacio Real de Pedralbes. En cambio, el ala sur, que equivale más a la Maternidad y San Ramón, es una zona más obrera, que contiene las facultades de Física, Biología, la Escuela de Arquitectura, Bellas Artes y también tiene el Camp Nou. Podríamos decir que las facultades de Ciencias siempre han tenido más prestigio que las de Artes, pero también pienso que hoy en día con la precarización las veo muy hermanadas. Muy pocos científicos salen adelante y ganan un buen sueldo, del mismo modo que lo hacen los artistas. Finalmente, justo detrás de la Escuela de Arquitectura tenemos la Facultad de Bellas Artes, escondida. Será casualidad, pero siempre me ha parecido muy simbólico. Se dice que de forma despectiva, quien no vale como arquitecto acaba haciendo Bellas Artes. Y me gusta imaginarla como la hermana pequeña, ¿no?, que da vergüenza presentar en público. Cuando llegas del pueblo a la ciudad, la diagonal es de las primeras cosas que ves. Y es cierto que tiene un resplandor especial. Es una avenida muy soleada, llena de césped, palmeras y ejecutivos o gente importante andando de arriba abajo. Este esplendor empieza a diluirse a medida que entras en las calles más hacia el sur, y la verdad es que a medida que te relacionas con la toponimia, te das cuenta de que los alrededores del Camp Nou se pueden transformar bastante por la noche. Una anécdota que fue importante para mí es que yo solía llegar muy pronto a las clases a primera hora, porque había un autobús que me dejaba allí prácticamente una hora antes, sobre las 7 de la mañana. Entonces muchas veces esperaba en la puerta mientras veía los restos de cosas que habían pasado durante la noche. A veces había mucha basura de botellones y mientras hacía de día aún habían prostitutas andando por ahí. Y es que al parecer los alrededores del Camp Nou son muy de este plan. Históricamente me recuerda a las escenas de la película Todo sobre mi madre, que más o menos sus eventos coinciden con la zona, pero llama la atención lo distinta que puede ser la calle de Bellas Artes cuando es de noche o de día. Digamos que la madrugada era una hora especial donde todo confluía a la vez. Yo cuando esperaba empezar mi clase me veía a mí mismo como una especie de Milhouse, así con gafas, con una mochila súper tensa y trayendo una manzana Fuji. Entonces alguna que otra vez vi cómo se ponían a follar delante de mí en la plaza del campus. No sé, eso ocurría de una forma tan natural como inquietante. No sé cuál es la brújula moral de esta situación, pero sí que fue una lección de realismo frente al propio simulacro que nos ofrecía la universidad. La Facultad de Bellas Artes se considera arquitectura tardofranquista, la cual se caracteriza por el uso de hormigón, volúmenes pesados y una prioridad a la funcionalidad antes que la ornamentación. Podríamos relacionarlo con la Bauhaus, pero en este caso es que simplemente no hay dinero. Para ser el edificio dedicado a las artes es un edificio bastante feo. Pasillos blancos con humedades y suelos interminables de granito. Es un edificio muy sobrio que solo destaca por los grafitis o las pintadas que los propios alumnos van dejando por ahí. De todas formas, lo desmotivante de este espacio también lo podemos tomar como una oportunidad. Lo real se muestra en este tipo de imperfecciones. El edificio es consecuencia de su historia, aunque tenga poco glamour. Por eso recojo valor en estos pasillos asépticos y en esa luz blanca que se esfuerzan a aparentar neutralidad. No es la Real Academia de París, es la facultad que me merecía y en la cual tenía que empezar. Al graduarme me planteé hacer una serie de pinturas que retrataran mi experiencia universitaria. Esta era una manera espiritual de despedirme y de ahí produje 3 autorretratos. Estos 3 cuadros se titularon La presentación del TFG, el Sense Titul y la Performance. Esta trilogía busca crear una especie de exorcismo sobre las inseguridades que tenía cuando estaba en la uni. En sí son una propuesta autorreferencial contenida para mí mismo, para verme con perspectiva en el futuro respecto a las cosas que me atormentaban en aquel entonces. Al principio del vídeo comentaba sobre el pensamiento mágico. Esto quiere decir que a menudo seguía mis ideas basadas en aproximaciones que iba entendiendo de mi alrededor. Estoy seguro que esto no me deja, en un sentido psicológico, no me deja en buen lugar. Y aunque pasarse de estar en un estado de ensoñación puede ser problemático, me permito respetar esta forma de pensar. A día de hoy me organizo intentando ser lo más racional que puedo. Es solo que la frontera entre la mente y la realidad abarca distancias larguísimas. No sé si esto me hace un poco esquizoide, pero tomar conciencia de esto ya me parece un logro importante. La presentación del TFG es una pintura que retrata exactamente una foto que me hicieron cuando defendía mi trabajo de fin de grado. Mi trabajo consistió en una investigación titulada Entropía y resignación, que si os interesa desarrollo algunos conceptos en el vídeo del Carrer de Electricitat. El punto de este cuadro, y también el de los demás, es que aparte de retratar una escena que me parece importante a nivel personal, también sirve para elevar ciertos elementos inadvertidos que pertenecen a la mediocridad habitual que aterrizan con la realidad.
Estoy hablando de las instalaciones, del suelo de granito rojo, de esta cinta amarilla que no se sabe para qué está, y de mí mismo en una silla de ordenador hablando de mi proyecto. Es interesante recalcar la intención de apreciar este tipo de cosas. En parte son anclas a la realidad, o visto de otro modo un ejercicio sobre la extrañeza y la normalidad, como empezar a interpretar cualquier mueble como algo irreconocible o ajeno. Los cables de ordenador enredados me parecen un aporte muy adecuado para la escena, pues tienen mucho que ver con metáforas de estreses y en definitiva sobre las situaciones que se atragantan. ¿Sabías que los enredos de los cables son una cuestión de física, específicamente por la ley de la entropía? En el universo hay millones de variables de cables enredados, pero es solo una en la que estén rectos. Con cualquier mínima fricción es muy sencillo que los cables se enreden simplemente por probabilidad, porque el orden, como lo conocemos, es algo bastante antinatural. Pero bueno, en fin, volviendo a la pintura, para que entendamos qué está pasando, la imagen me describe a mí de perfil hablando hacia el jurado que no aparece por el propio corte de la imagen. En la pintura no tengo ojos dibujados, porque después de varios intentos no me convencía, y además pensé que le restaba fuerza al personaje. Había un punto en el que me interesaba dejarlo así, tal cual. Me recordaba cuando en el anime los personajes se muestran así, como que cuando están enfermos o tienen como un shock desagradable. El contexto me situaba en un fin de carrera algo raro. Recientemente había regresado del Erasmus en Manchester y todo el mundo aún estaba lidiando con los efectos de la pandemia. Poco antes de empezar a hablar de mi tema, mi tutor me buscó y me dijo que mi presentación no se podía hacer porque faltaban algunos créditos, que no se habían convalidado bien desde la Universidad de Inglaterra, y que por lo tanto efectuar la defensa de mi trabajo sería un acto ilegal. Finalmente, después de ponerme nervioso, concluyó que los procedimientos serían hacer un simulacro de la defensa y que si no se solucionaba con los créditos, pues no sería una presentación válida. Vaya, qué ilusión empezar así. Mi amiga Candela me dio un ansiolítico y me preparé para hacer la defensa del simulacro de mi proyecto final. Por suerte al final lo de los créditos se solucionó y a mí me pusieron buena nota y todo. Todo aquello que parecía tan importante dio paso a otro alumno y yo continué mi camino, contento de haber acabado, pero algo sorprendido porque ya no sabía qué iba a ser de mí una vez terminado esto. Supongo que el cuadro principalmente trata de esta sensación. El Sensatitul es un cuadro bastante simple que hice en una tablilla de cartón de 15 x 15. No es que esté especialmente orgulloso de esta pintura, pero para el ejercicio que quería hacer cumple su función. Al final de cada promoción de Bellas Artes se organiza una exposición colectiva de los proyectos más destacados bajo el nombre de Sensatitul, y afortunado de mí me seleccionaron. Este autorretrato es directamente un fotograma de un vídeo que grabó el equipo de la uni para hacer promo del evento y para que explicara mi proyecto. He intentado encontrar el vídeo original en las redes de Bellas Artes, pero yo creo que o está borrado o lo han archivado. Por nota no debería tener acceso a esta exposición. Nunca entendí qué pasó en realidad, pero hicieron como una concesión para admitirme y formar parte. Durante la carrera siempre he tenido una sensación ambigua respecto a mi validación. Hemos hablado de que las calificaciones son tremendamente abstractas y aleatorias, y durante mis estudios avancé con una espina clavada. Siempre he tenido buenas notas, pero nunca un 10, o una valoración de matrícula de honor. Me quedaba a las puertas de estos reconocimientos más notables. En el pensamiento mágico me imaginaba que mi papel correspondía a una especie de amante respecto al profesorado. Ellos me querían, ¿no? Les gustaban mis propuestas, pero nunca querían que ese amor fuera público. La matrícula siempre se la llevaba a alguien con una propuesta más digerible, y me quedé muy sorprendido por haber entrado a la exposición sin haber tenido ningún tipo de sello honorífico de estos. Como hecho racional, sé que estas cosas me pasaban todo el rato. Pero que de ahí a que la teoría del amante sea cierta, pues nunca lo sabremos. Ahora lo veo más como un delirio inseguro, pero así es como lidiaba con ello. El caso es que después de aceptarme en la expo colectiva, decidieron retirar más de la mitad de mis cuadros porque no convenía con el espacio. Y yo, después de tantas fintas de aceptación, empecé a enfadarme. De 8 cuadros de mi proyecto final me hicieron descolgar 5, y mi sección de la expo colectiva había quedado muy despeluchada. Más adelante, alumnos de primer curso hacían rondas visitando nuestras obras junto con sus tutores, y a mí me dio un ataque de revolución y traje todos mis cuadros de nuevo, aun cuando no tenía clavos para colgarlos. Se quedaron todos apoyados en la pared, salvo los otros 3 que sí me dejaron originalmente. Todo siguió su curso normal, di mi discurso, y una chica me preguntó cuál era el motivo de tener los cuadros en el suelo, y simplemente admití que para lo que me quedaba en el convento pues me iba a cagar dentro, y pensé que ya que me había graduado no tenía nada que perder y no sabía si esos cuadros se iban a quedar guardando polvo en algún garaje, y pensé que mostrarlos era la mejor que podía hacer. A todo esto su tutora se enfadó y me empezó a replicar que estaba cometiendo una falta de respeto, y de repente los alumnos empezaron a aplaudirme.
Fue probablemente uno de los mejores momentos o los momentos más significativos de la carrera, porque llevaba tanto tiempo mendigando un reconocimiento en un lugar donde no debía buscar. De todas formas no era para tanto, solo era una profe que se enfadó un poquito y todo continuó con normalidad. Un fun fact es que durante la exposición un estudiante apareció tirando panfletos por toda la sala para criticar la organización del Sensatitul. Claro, que egocéntrico por mi parte estar debatiéndome sobre mi autorreconocimiento cuando hay miles de situaciones pasando a la vez. Sí que es verdad que me pareció algo exagerado discutir sobre elitismos o la discriminación entre los que habían sido aceptados o no. Solo era una expo sin más a final de curso, pero se hacía muy relevante al ser de las pocas cosas que tiene algo de valor en esta carrera. Supongo que la respuesta está en que todos nos hemos sentido invisibles, pero a partir de ahora todo sería mucho más crudo, porque en el mundo real ni siquiera tendríamos esas pequeñas migajas que la facultad nos estaba dando. Este es el cuadro más convencional de los tres. Es el que tiene más cara y ojos, podríamos decir. Muestra una escena durante una clase real en la cual los alumnos estábamos debatiendo. Y ni siquiera recuerdo qué asignatura era. Se nos introducía el concepto de la performance, y tras repasar la teoría nos propusieron como ejercicio que interactuáramos con la silla teniendo en cuenta esta nueva forma de relacionarlos con el entorno. Tras varias interacciones llegamos a la escena que se reproduce en la pintura, donde una amiga mía decidió meterse debajo de la silla y todos lo estábamos comentando. Yo estoy de pie al fondo, con unos pantalones azules y una sudadera gris. Un detalle que llama la atención es que soy el único chico. Bellas Artes es una carrera que con los años se ha ido volviendo bastante femenina. En un paralelismo opuesto, digamos que soy el equivalente a la chica que se apunta a ingeniería informática. Pero podemos decir que en los estudios del arte, y bueno, en todos históricamente, ha habido mucha discriminación hacia la mujer, y parece que desde hace siglo y medio la cosa se está equilibrando más. Por lo que a mí respecta, durante mi adolescencia me había relacionado principalmente con mi grupo de colegas hombres. Cierto que siendo gay tuve que lidiar con algunas contradicciones, pero en general mi ambiente siempre había sido bastante masculino. Describiría mi experiencia con ellos dentro de una psicología bastante primitiva, pero directa en su forma de actuar. La mayoría de veces me sentía cómodo, pero otras llegaba a desgastarme y a sentirme fuera de lugar. El cambio radical que supuso hacer Bellas Artes fue muy interesante, porque me situé en el extremo opuesto. Pasé de mi realidad rural, estándar y hetero a una explícitamente femenina y queer. Yo tenía mi grupito de amigas, éramos 6, y vivimos todas las peripecias de la uni desde el inicio hasta el final. De ese modo también comprobé que vivir en un entorno demasiado femenino también me podía agobiar, pero fue curioso ver el cambio de reglas y de relaciones. A día de hoy solo conservo relación con mi mejor amiga, la candela de antes que me dio el ansiolítico. Me pasó una vez que en clase de serigrafía un chico estaba haciendo unas estampaciones sobre cuando Britney se rapó la cabeza. Y no, yo no sabía ni quién era Britney, ni qué era esa performance. Recuerdo que el chico resopló y me dijo, putos heteros. A lo que Candela se rió y respondió que no, que este también es mariquita. Entonces el chico corrigió y dijo, vale, entonces eres un alienade. Normalmente describía las interacciones de la uni como un vals de sutilezas. En cierto modo se mantenía una coreografía para guardar las apariencias, pero luego se podía atacar con comentarios envenenados. En este caso no había nada sutil, pero qué curioso que se utilizara una diva del pop para menospreciarme. Mi homofobia interiorizada lo vio como un cumplido. Nunca en mi vida se me había puesto como ejemplo de alguien masculino. Pero en fin, yo lo veo como otra historia divertida. Me da igual, no voy a justificarme sobre cómo debería ser. En el fondo estoy muy contento de todas las cosas que me han pasado con mis amigas. Aprendí un montón y desde luego exploré muchos puntos de vista. Hemos repasado el simulacro de la universidad en Hollywood, consideraciones sobre el urbanismo y en general como Bellas Artes no sirve de nada en un sentido materialista o económico. El consejo final, y el único que puedo dar, es que el tesoro son los amigos que se hacen con el viaje. Quiero aclarar que no intento decir esto en un sentido desalentador. Creo que el camino del artista parte de tener una determinación muy firme. Es mejor ser consciente de los procesos que vas a atravesar y saber que no hay apenas garantías. Pero precisamente por eso ahí está la clave. Por ahí es donde deberías empezar a construir lo que quieres hacer. A mí me da fuerza pensar que desde que me gradué, prácticamente el 90% de mi promoción se ha rendido con el arte. En el fondo somos 4 gatos los que seguimos peleando y por lo menos le resta competencia. ¿Con esto estoy queriendo dar esperanzas? No lo tengo claro. No tengo ninguna certeza de lo que va a ser de mí en el futuro. Es solo una especie de intuición que me obliga a seguir, porque por otro lado no he encontrado nada que me llene de la misma manera que lo hago con la pintura.
Supongo que para obtener resultados excepcionales se deben de hacer movimientos excepcionales. Y vale, con esto ya termino todo lo que tenía que decir del guión. Siempre termino las cosas de forma muy abrupta, pero mira, es lo que hay. Y bueno, pues muchas gracias por llegar hasta aquí. Y espero que haya servido de algo. Bueno, buena suerte, supongo. Adeus y au. I dic, qui és el teu tutor? I li digo, el Kim, que me acuerdo que el mío se llamaba Kim. Y dice, ya, pero Kim, ¿qué? Yo, Kim San José. I dic, però això, qui és aquest? De quin departament? I jo, no sé, és que no me'n recordo bé. Y bueno, me mira con cara de, ¿quién es este friki? Y dice, bueno, tú no pots fer fotos, aquí has de demanar permís. Y digo, ya, pero es que es el último día, tal, y no puedo hacerlo. Yo digo, necesito fotos para un proyecto, necesito referencias para pintar los pasillos. Y dice, pero los pasillos, no sé qué. Y ellos dicen, pero que me ponga... ellos se pensaban que me iba a poner a pintar las paredes. Yo digo, no, necesito fotos de los pasillos para hacer luego yo cuadros. Que me lo he inventado eso, ¿sabes? Pero yo qué sé, para no explicar el vídeo. Y nada, bueno, lo típico de... Eso, me ha dado como un sabor amargo, porque es eso, es como, yo digo, siento que este lugar me pertenece prácticamente, pero claro, no, ya no. Y en fin, es como, por otro lado, ese sabor como agridulce, ¿no? De la universidad de menuda estafa. Pero bueno, me he sentido hoy un poco malvado, así que está bien.